Transformada unilateral de Laplace. Integrales con SymPy de Python. Unidad 4. Sistemas lineales, invariantes y continuos en el tiempo con Laplace. La transformada de Laplace permite simplificar el proceso de solución de ecuaciones íntegro-diferenciales realizadas en la unidad 3, al usar operaciones más simples en el dominio S en lugar del dominio del tiempo. La transformada de Laplace aplica un integral sobre la señal al cambiarse al dominio de S en lugar del dominio del tiempo. Para realizar el integral de forma semejante a los integrales de convolución con SymPy, se realizarán algunas simplificaciones, como por ejemplo que las señales a usar serán de tipo causal al estar multiplicadas por un escalón unitario. Esto tiene la ventaja de que el integral se realiza entre 0 e infinito, que facilitará el cálculo, y con esta acotación se puede empezar con un ejemplo. Para SymPy se procede a declarar la variable independiente t, la variable nueva independiente s a la que se va a realizar el cambio de dominio, y para este ejercicio se utilizará una variable a para generalizar un poco la expresión de la transformada. Se vuelve a expresar la señal escalón de t como u a partir de la función Heaviside de t. Como se describe en el desarrollo analítico, será necesario realizar este integral. Para el ejercicio usaremos la definición de f de t como la señal generada por SymPy.exponente a la menos a multiplicado por t, y todo eso multiplicado por la señal escalón, que en el ejercicio se denomina x de t. Luego lo que se debe realizar es la expresión que se encuentra dentro del integral, que muestra f que depende de las variables t y s, obtenida como f de t multiplicado por e elevado a la menos st. Y en el bloque de salida se puede mostrar la función dentro del integral, f que depende de t y depende de s. Y por facilidad de lectura utilizamos prettyprint de fts. Se guarda el algoritmo como ejercicio 1 y procedemos a revisar el resultado de la expresión, que en este caso, como se va a realizar una integración sobre la variable t, valdría la pena simplificar las expresiones con exponentes. Para ello se aplica a la función fts la instrucción pausing. Para observar la diferencia se ejecuta de nuevo el algoritmo y podemos observar que la expresión de e ahora está elevado a menos t por s más a, que es muy semejante a lo presentado dentro del integral en el siguiente paso, debiendo dedicarnos ahora a encontrar el resultado del integral de Laplace mediante la instrucción SymPy integrate fts para la variable t entre el intervalo 0 e infinito, con lo que se puede proceder a mostrar la expresión resultante de f de s, nuevamente utilizando prettyprint de la función f de s del integral de Laplace, y se observa el resultado por partes. Esta expresión por partes se puede revisar obteniendo los argumentos que se pueden tomar como si fuese el primer elemento de una lista en la posición 0, mostrando solo la primera expresión con el intervalo al que aplica. Si a esa expresión se vuelve a tomar solo la primera parte, obtendremos la expresión que estamos buscando, que es 1 sobre a más s, con lo que procedemos a indicar que fs puede ser obtenida como fs tomando los argumentos en la primera posición ubicada en 0 y luego de esa obtener la expresión sin considerar el intervalo que se obtuvo como resultado, pudiendo ahora resumir que la expresión buscada corresponde solamente a f de s. Al ejecutar el algoritmo deberemos observar una expresión semejante a lo obtenido en el desarrollo analítico. De esta expresión se observa que puede producir una división para 0 siempre y cuando s tome el valor negativo de a, por lo que se presta especial atención al denominador de la expresión.
En SymPy se puede separar una expresión como esta en numerador y denominador, tomando de f de s un numerador denominador, pudiendo observar este resultado como denominador q. Nombres de expresiones polinómicas que serán utilizadas cuando se usa transformadas de Laplace. Numerador p, denominador q. Y mostramos el resultado, quedándonos con el denominador. Para obtener las raíces del polinomio del denominador, se pedirá que q sea interpretado como un polinomio dependiente de la variable s y se podrán obtener las raíces con la instrucción sympy.roots del q, con lo que se puede mostrar que se han encontrado los polos y el número de veces en q raíz, mostrando que tiene un polo en menos a una sola vez. Y si el grado del polinomio es mayor, aparecerán aquí los valores de los polos encontrados y el número de veces que se producen. Siendo esta una solución general para una expresión de e a la menos at que se puede observar en la tabla de transformadas de Laplace. En la expresión 5, que e a la menos lambda t por escalón de t tiene como transformada de Laplace 1 sobre s menos lambda. En el ejercicio, lambda traía el signo negativo, por lo que sería s más lambda. Y la siguiente parte que normalmente se hace en estos ejercicios es analizar la gráfica de entrada y la gráfica de salida, marcando los polos en sus ubicaciones. Pero en este caso se requiere conocer cuánto es el valor de A para poder realizar las gráficas, teniendo ahora como una necesidad determinar el valor de A, que puede ser expresado como A sub K igual a, por ejemplo, 2. Vale la pena convertir las expresiones que contienen la variable a su forma numérica. Por ejemplo, para el caso de q raíz, se podría obtener q a raíz, en el que ya se ha reemplazado la variable a por su valor, partiendo de q raíz. Y dado de que es un diccionario, se obtiene mejor una copia del mismo, revisando si es que la variable a se encuentra en q a raíz dentro de sus entradas o llaves. Y si esto es cierto, reemplazar en q a raíz con el valor a sub k, que para el ejercicio fue 2, desde lo obtenido en q a raíz, pero también eliminando la entrada que contiene a positivo. Lo mismo habría que hacer para el lado negativo. Y repetimos el condicional para menos a, que haga la misma operación con menos a sub k. Ahora tendremos interés en los polos y veces de q a raíz, observando que se ha reemplazado el valor de menos a en los polos con menos 2. Para la gráfica se definen las variables t sub a, que para el ejercicio podría ser menos 1, y la variable t sub b, que para el ejercicio podría ser 10. La cantidad de muestras en esta ocasión podríamos aumentarla para una mejor resolución en 101 muestras. Y ahora para hacer la gráfica, tanto para f de t como para f en el dominio S, dado que la expresión está dada en SymPy. La primera acción es convertir la función f de t con la variable a su forma numérica mediante lambdify y usando las variables t y a dentro de la función f de t. Y usaremos un vector que se encuentra dentro del intervalo de t sub a, t sub b, con una cantidad de muestras indicada. Se evalúa cada punto de f de t y usando la expresión fta de todo el vector t sub i con el valor conocido ahora de a sub k. Y la gráfica se obtiene fácilmente mediante la expresión plot entre el vector t sub i y todos sus elementos t y mostrando con plt.show. Ejecutamos el algoritmo, observar el resultado, teniendo ahora la gráfica semejante a la mostrada en el ejemplo, a la que se pueden añadir luego las etiquetas.
Para trabajar sobre el dominio S, vamos a depender mucho de los polos encontrados, por lo que sería conveniente definir un límite para S desde la izquierda hasta la derecha, pero también de forma simétrica. Cerramos la gráfica para poder realizar este análisis y encontramos que QA raíz punto entradas keys está dado mediante un diccionario, pero para simplificar las operaciones podríamos convertirlo a una lista de la que, sin importar el signo, dado que va a ser simétrico alrededor de 0, podríamos aplicar el valor absoluto de esta lista. Y de ese valor absoluto, si hubiese varias raíces, tomar solamente el valor máximo, teniendo entonces una gráfica entre -2 y +2. Pero para observar mejor el polo, marcado aquí con una línea roja, podríamos multiplicar toda esta operación por 2. Entonces, el intervalo sería desde -4 hasta +4. Se haría una operación un poco más simplificada. Por ejemplo, tomando solo la lista del valor absoluto, teniendo como siguiente operación indicar que el límite está dado por el doble de preferiblemente un valor entero del valor máximo de lo obtenido en la lista de ese límite. Con esto será posible crear el vector SDI como numpy.linspace entre el intervalo menos ese límite, o sea, -4 para el ejercicio, hasta ese límite que en este ejercicio es +4 con la cantidad de muestras utilizadas para la primera gráfica. En este momento sería conveniente realizar la evaluación de f de s en cada punto i como una función numérica que por cierto no se ha desarrollado, fs que tenía incluso la variable a para todo el vector si y que también utilice el valor a sub k asignado para a. Debemos añadir entonces la transformación a función numérica fsa como simpy.lambdify usando la variable s y a como independientes de toda la expresión del integral de Laplace dado por f de s. La gráfica puede ser una instrucción también simple como plt.plot entre el vector si y fsi, mostrando el resultado con punto show. Esta vez tenemos dos gráficas que mostrar, pero el programa se detiene con solo la primera gráfica al utilizar la instrucción plt.show, por lo que podríamos utilizar mejor un solo plt.show al definir que la primera ventana se llama una figura que tendrá una gráfica enfocada en ftdi y que será el resultado de una subgráfica. De forma semejante se define lo mismo para la gráfica de f de s, expresando esto como graph de f de s para cada punto i y procedemos a observar el resultado, que corresponden a dos gráficas. Además, ahora encontramos que se presenta una alerta cuando se ejecuta la operación lambdify, refiriéndose esta alerta con respecto a los polos, debiendo ahora marcar los polos de forma sugerida como una línea y una marca en el punto donde ocurre el polo, pudiendo realizar esto al hacer una revisión para cada raíz que se encuentre dentro de las raíces evaluadas en A de las entradas del diccionario, pudiendo primero escribir una línea vertical a xvline en el valor de la raíz con un color destacado, por ejemplo el rojo, y además un punto con una instrucción de scatter o gráfico de dispersión en la posición de la raíz para el eje de las X, y en este caso no hay valor para el eje de las Y, indicando que se usará una marca X de color rojo. Ahora, cuando se marcan los polos y se escribe aquí esto en el dominio S, dentro de los ejercicios se va a considerar también que el polo podría tener resultados complejos.
Y para visualizar esto se puede usar el eje de las X para la parte real de S y el eje de las Y también para la parte imaginaria del resultado. Por lo que sería conveniente utilizar solamente la parte real para el eje de las X de la marca y la parte imaginaria de la raíz para el eje de las Y. Y hacemos lo mismo para el caso de la línea que marca donde se encuentra el polo. Se revisa el resultado teniendo ahora las gráficas muy semejantes a las que se tienen en el ejemplo. Si revisa un poco más el algoritmo realizado en el integral de transformadas de Laplace con SymPy y Python, podrá añadir las etiquetas sugeridas para esta parte del algoritmo en el bloque donde se indica valores para la gráfica, pudiendo mostrar una versión más detallada de las gráficas para la transformada de Laplace de una expresión simple. Los próximos ejercicios consideran hacer el análisis cuando la señal de entrada es el resultado de una suma de varios términos o la señal de entrada se encuentra desplazada en el tiempo. Y finalmente, el caso en que hay que considerar un impulso en la entrada, aunque se puede recomendar también saltar directamente hacia usar las transformadas de Laplace y sus inversas directamente con las instrucciones disponibles en SymPy, lo que simplifica bastante el trabajo del análisis de los integrales. Igual se continuará con los siguientes ejercicios en los siguientes videos. Cualquier inquietud con respecto a los algoritmos la puede escribir en la sección de comentarios o en el foro del curso.